¿Por qué? ¿Por qué hablar de la resurrección nos puede resultar un poco arduo? Bueno, en parte porque de la cruz tenemos memoria, es fácil, de alguna manera, vivir la cruz, pero la resurrección, siendo que es un acontecimiento también acaecido, pertenece más bien al futuro. Y del futuro no tenemos memoria. Del pasado sí que tenemos memoria, pero del futuro no tenemos memoria. Entonces nos puede resultar un poco arduo, un poco dificultoso. Lo bueno será que a partir de nuestra reflexión, a partir de nuestro trabajo, de nuestro estudio, de nuestra meditación, podamos hacer que ese futuro también tenga repercusión en nuestro presente. Es decir, en el presente se da cita tanto el pasado como el futuro. En una palabra, que podamos tener experiencia no solamente de la cruz, sino que podamos también tener experiencia de la resurrección. Esa es un poco la cuestión. Entonces, insisto que estamos hablando de un acontecimiento que, aunque se ha dado en la historia, de alguna manera rebasa la historia, está más allá de la historia. Algunos lo llaman con la palabra un poco rimbombante de metahistórico. No sé si esto nos dice algo. Poca cosa, ¿no? Poca cosa. Pero sí, es un acontecimiento metahistórico que rebasa la historia, hacia el cual se encamina la historia. A lo mejor así lo entendemos más. Hacia el que se encamina. La historia tiene un fin. La historia, y esto es importante también, porque los griegos tenían una concepción circular de la historia, circular, que daba vueltas. La historia, el eterno retorno que decían. Estamos dando vueltas, las cosas van y vuelven, ¿no? Dan vueltas. En cambio, la concepción cristiana de la historia no es circular, es más bien recta. Nos encaminamos hacia un fin, vamos hacia un fin, ¿no? Entonces, ese fin hacia el que vamos, ese fin hacia el que nos dirigimos, es la resurrección. Venimos y vamos, estamos en camino. Bien, vale. Ahora a lo mejor se entiende más eso de lo metahistórico, ¿no? Es algo que rebasa la historia, hacia lo que se dirige la historia, hacia dónde vamos, Entonces, la cruz pertenece al pasado, forma parte del pasado, la vivimos también en el presente, tenemos experiencia de la cruz, de alguna manera, de la resurrección, como pertenece al futuro, pues prácticamente nos queda un poco lejos, ¿no? Pero no, es un futuro que también se hace presente. Hemos de de experimentar no solamente la cruz, sino también la resurrección. Bien, hecho este paréntesis, vamos a ver si realmente pues nos adentramos un poquito en este aspecto fundamental. La cruz y la resurrección, dos aspectos fundamentales. Decíamos y decimos que
es la segunda parte del mensaje apostólico, inseparable de la primera, no se puede separar la muerte de Cristo de la resurrección. El que compartió solidariamente nuestra existencia humana en todo menos en el pecado, el que nos amó hasta el extremo, hasta dar la vida por nosotros en un abrazo abierto y universal, eso es la cruz, ese abrazo abierto y universal, ese ha resucitado. Esta es la noticia. Ha resucitado, vive para siempre y ya no muere más. Esta es la noticia. Y se ha convertido para siempre en Señor de la Iglesia, mediador de la nueva alianza del pueblo de Dios. Se ha convertido en presencia viva, presencia inalterable durante todo el largo éxodo de la Iglesia. La Iglesia vive en éxodo, va también hacia la patria, hacia el futuro, claro. También la Iglesia va hacia adelante. Por eso Él es el Señor de la Iglesia, mediador de la nueva alianza del pueblo de Dios, en esa presencia viva e inalterable durante ese largo camino, ese largo éxodo de la peregrinación hacia la consumación final y feliz del proyecto de Dios en la vuelta gloriosa del Señor. Pues bien, para dar una adecuada solución a nuestra situación actual, insisto que es una situación de camino, vamos de camino, de peregrinación, situación de peregrinación, somos peregrinos, de éxodo, estamos en camino, en salida, la palabra éxodo significa eso, en salida, como bien gusta decir al Papa Francisco, ¿no? Una iglesia en salida. ¿Qué quiere decir una iglesia en salida? Quiere decir una iglesia peregrina, una iglesia que va al encuentro de los demás, que sale en éxodo, que es el pueblo en el éxodo, ¿qué hace? Sale de sus confines, sale de su seguridad y se adentra en el desierto hacia la tierra prometida. La Iglesia también en éxodo camina al encuentro de los que están ahí, los que salen al camino. Ella se encuentra con los demás y apunta hacia el final, hacia el encuentro con el Señor, hacia la gloria del Señor. Bien, pues para dar una adecuada solución a nuestra situación actual de éxodo, sabemos que el hombre necesita de la esperanza. ¿Qué es lo que necesita uno que está, pues, en medio del desierto? ¿Qué necesita? Bueno, pues necesita muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente necesita saber que, bueno, pues que saldrá del desierto, ¿no? Que el desierto, que no se va a quedar allí en el desierto, que no se va a quedar, que
saldrá del desierto, ¿no? Es decir, lo que necesita un peregrino, alguien que está en camino, es, bueno, pues que llegará a su meta, que llegará a su fin. Y eso es la esperanza. La esperanza es, vamos de camino hacia un fin. Pues la situación actual, ¿qué es lo que necesitamos? Básicamente la esperanza que ha sido la fuerza del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y en los momentos más críticos aflora siempre y con fuerza única en Jesús. En Jesús aflora esa esperanza. La esperanza que actúa en lo difícil, pero posible, porque Dios, con su poder, sale garante de los anhelos de los hombres. Dios es el que da respuesta al deseo del hombre, al gran deseo. ¿Quién puede dar respuesta a nuestros grandes deseos? En el fondo, solo Dios puede llenar nuestro deseo. El hombre necesita, además, que esa esperanza sea una esperanza firme, sea una esperanza segura. ¿Acaso la seguridad sea lo que más ávidamente se busca hoy en día? La seguridad en el trabajo, la seguridad que no me ocurra tal, la seguridad ante el contagio, la seguridad seguramente es lo que más ávidamente se busca en todas las empresas humanas y en todos los niveles, que haya pocos riesgos. Se quiere, por otra parte, que esta esperanza entre en comunión y conexión con nuestro cotidiano existir, en el aquí y en el ahora de los fragmentos de historia que vive el hombre en su presente, aunque la posesión definitiva se aplace para un futuro más o menos diferido, porque se trata de esperanza. La esperanza es algo que está por venir, está por llegar, aguardamos. De este modo, el hombre adquiere un aliciente, tiene aliciente. Nuestra vida tiene un aliciente que lo impulsa en su peregrinación por el mundo, envuelto, una peregrinación pues llena de incertidumbres, llena de paradojas, llena de zozobras dolorosas, situaciones desconcertantes. En medio de esa situación, la esperanza nos mantiene. Finalmente se quiere y se desea ardientemente que esa esperanza sea capaz de crear en la vida del hombre un clima de gozo y de paz. Lo que esperamos es que esa esperanza nos dé un cierto clima, ¿no?, de alegría, de paz, de esperanza. Pues bien, la resurrección viene a colmar de alguna manera esa esperanza, viene a darnos seguridad, viene a darnos coherencia, viene a darnos estabilidad. El punto de arranque de la fe en la resurrección de Jesús lo vemos en 1 Corintios 15, 3, 5. Os entregué, dice el apóstol, os entregué en primer lugar lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado según las Escrituras, que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Veis? Ahí vemos un poco el punto de arranque
de la resurrección. Os entregué lo que yo mismo recibí. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Por tanto, estamos ante un acontecimiento verdadero. Un acontecimiento verdadero. Los apóstoles son testigos de primera mano de este acontecimiento que les ha alcanzado a ellos por la comprobación del sepulcro vacío. Y también tenemos, como ya hemos comentado, las apariciones, manifestaciones del resucitado, con la doble finalidad de comprobar la identidad del resucitado con el crucificado. Este que ha resucitado es el mismo, mirad mis manos, mirad mis pies, soy yo. Este es el que ha muerto en la cruz y es el que ha resucitado. Ese es el sentido de las apariciones, por una parte, y también la certeza de la resurrección. Estamos ante un dato auténtico. Y el envío a anunciar el Evangelio por el mundo entero a todas las naciones. Ese envío a anunciar el Evangelio, a llevar el Evangelio, tiene como base la resurrección, el hecho de que Jesucristo está vivo. Es Jesús mismo el que se hace presente, se revela, entra en la vida de cada uno y de todos juntos. Los apóstoles son testigos de una experiencia personal, tienen conciencia de que esa experiencia se basa más bien en una realidad sucedida, en un acontecimiento. No es una historia, no es algo, no, es un acontecimiento. Ellos son testigos de este acontecimiento. El crucificado se les ha manifestado a todos ellos como realmente vivo. Esto es lo que diferencia el acontecimiento de la resurrección de cualquier otro acontecimiento que podríamos comentar o que podríamos tener en cuenta. El apóstol Pedro dirá con énfasis que el mismo que estuvo en la cruz ahora vive, porque ha resucitado. ¿Veis? Es el mismo Jesús, un ser humano total. Importante es esto también, ¿no? Pedro es fiel a la concepción tradicional hebrea acerca del hombre. La resurrección de Jesús es su vuelta a la vida. Luego ya nosotros, introducimos otros elementos, el cuerpo, el alma, ahí ya la influencia griega, etcétera, etcétera. Pero para la mentalidad hebrea no hay esa diferencia, no existen esas diferencias. Es Cristo, es todo Él el que vuelve a la vida. Jesús, sin la resurrección, ni viviría ni podría actuar. Es Él, es todo Él el que vuelve a la vida. Los testigos llegan a la convicción profunda, segura y firme de que Jesús había vuelto a la vida. ¿Veis? Esto también es importante tenerlo en cuenta para entender el trasfondo de los relatos evangélicos. Los apóstoles, Jesús está vivo, y está vivo, totalmente vivo, es decir, todo Él.
Jesús ha vuelto a la vida, porque éste se les manifestó o reveló, y en su nombre realizaban milagros y maravillas. En nombre de este que estaba, en nombre de Jesús, este que estaba cojo, ahora anda. Luego, ¿cómo es posible eso? Porque Jesús ha resucitado. No hay... En los relatos evangélicos es así. Si éste anda, si éste se ha curado por el nombre de Jesús, es que Jesús vive, es que Jesús ha resucitado. Y esta revelación y esta experiencia la reciben ellos de un modo peculiar a causa de la misión también peculiar que iban a recibir del mismo resucitado. Los apóstoles van a ser enviados por el resucitado a proclamar el acontecimiento pascual de la muerte y la resurrección del Señor. Este acontecimiento que es imprescindible para comprender el conjunto del Evangelio. Sin este acontecimiento, el Evangelio no tendría fuerza, no tendría garra. Es la clave para poder entender toda la vida y toda la enseñanza de Jesús. Si Cristo, llegan a decir, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe está vacía de contenido. Luego, no hablamos de cualquier cosa, no hablamos de un acontecimiento así de pasada, no. Es que si esto no es, nuestra fe está vacía, no tiene contenido, no tiene sustancia. Es que Cristo ha resucitado lo que hace posible que estemos aquí. El que hace posible nuestra vida, nuestra vocación, nuestra misión, lo que somos, lo que hacemos, lo que vivimos. Es que se apoya, esa es la base en la que se apoya nuestra vida. No tenemos otra. Creemos que la resurrección es obra del poder del Espíritu Creador. El Espíritu que creaba es el que ahora hace posible la resurrección. Por tanto, si el Espíritu estaba presente en la creación y está presente en la resurrección es una nueva creación. En Cristo todo ha sido creado de nuevo. La resurrección es una nueva creación, es la creación nueva. Es una nueva creación. Esto es importante también. El Espíritu que estaba en la creación está presente en la resurrección. Es el que hace posible la resurrección. En y por Cristo resucitado, toda la humanidad está convocada a participar de esa resurrección total al final de los tiempos. La humanidad entera, Jesucristo nos revela, nos manifiesta que toda la humanidad camina, está llamada a la resurrección, no está destinada a la muerte, al caos, está destinada a la resurrección. Dicho de otra manera, todos los sepulcros, así como el sepulcro de Cristo estaba vacío, podríamos decir también que todos los sepulcros quedarán vacíos porque participaremos todos de la resurrección de los cuerpos. Como el sepulcro de Cristo quedó vacío porque Jesús resucitó para una vida sin fin. Esta es la realidad.
la realidad que fundamenta una esperanza, una esperanza segura, la seguridad que buscamos. Ahí está basada. Esa es nuestra seguridad. No la seguridad que nos pueda dar esto o aquello, o lo demás aquí o lo demás allá. No. La realidad que fundamenta una esperanza segura, una esperanza cierta, una esperanza alentadora para la humanidad, es que Cristo ha resucitado. La esperanza de un futuro glorioso y feliz. ¿Es una esperanza fundada o no es una esperanza fundada? ¿Tiene fundamento nuestra esperanza o no lo tiene? Ahí está. Nuestra esperanza es una esperanza fundada. Cristo ha resucitado. Nosotros somos invitados, por tanto, a proclamar incansablemente este acontecimiento de vida en una humanidad, sobre todo cuando la humanidad está sometida a un miedo a la muerte que produce tanta esclavitud. Por tanto, el mensaje de la resurrección, y hoy también, en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de el dolor que sentimos, pues por tantas personas que sufren ante el miedo de este virus que nos amenaza, ante tantas cosas que se oyen, que escuchamos cada día, ante tanto temor, ante tanta inquietud, hoy también, más que nunca, la esperanza. Cristo ha vencido. Este mensaje de Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, es de viva actualidad y respuesta válida para los anhelos más profundos que tiene la humanidad de vivir para siempre. Anhelamos, en el fondo, una vida sin fin. Una vida que no tiene fin. Y esta vida que no tiene fin es la que nos da Jesús, resucitado, muerto y resucitado. Esa vida que no tiene fin no nos la da la riqueza, no nos la da pues el confort, no nos la da la fama, nos la da Cristo resucitado. El deseo que tenemos de vida, y vida que no se acaba, ese deseo de no me quiero morir, eso me lo da Cristo. Esa esperanza, Cristo me dice que efectivamente no me voy a morir, que no te vas a morir, que la muerte, pues habrá que pasarla, pero tú no estás hecha para la muerte, no estamos hechos para la muerte. La muerte no pertenece al plan de Dios. Apareció, sí. ¿Quién te da la esperanza entonces? ¿Quién alimenta tu esperanza? ¿Quién alimenta nuestra esperanza? ¿Quién alimenta la esperanza de una persona enferma? Si no es este Cristo vencedor, resucitado.
Luego, ¿estamos en la base de la fe? ¿Es cierto que sin esto nuestra fe no tiene sentido? Claro. Es un mensaje de mucha actualidad, de viva actualidad y de respuesta válida, porque todos en el fondo, nadie se quiere morir. A lo mejor muchas veces, pues sí, hay personas que están pasándolo mal e incluso provocan esa muerte, pero en el fondo todos desean vivir la vida, incluso el que se procura la muerte, ¿no? Dicen que ahora está la eutanasia, ¿no? Sabemos, ¿no? Sabemos de la eutanasia, ¿no? Y te dice, si usted le dice al médico que quiere morir, pues rellena unos papeles y rellena una serie de... pasa por un control y pasa por una serie y a usted, pues, bueno, pues se le da el pase, sin vuelta al ruedo, el pase, y usted tal, ¿no? Está comprobado que cuando alguien pide la eutanasia, lo que en el fondo desea es que le cuiden. Ya, pues, bueno, pues quiero ser cuidado, necesito atención. Como no la tengo, como no se me da, como, no sé, soy a lo mejor un estorbo o vete a saber, pido la eutanasia. Pero ¿quién pide la eutanasia? Porque esa es su felicidad, ese es su deseo más profundo. Claro, ahí está. ¿Quién puede colmar nuestra felicidad, nuestro deseo profundo de vivir y de vivir para siempre? Cristo resucitado, Cristo muerto y resucitado. Luego, el anuncio de Cristo muerto y resucitado tiene una trascendencia enorme y tiene una actualidad enorme. Cuando Pablo escribe a los romanos, certifican que la resurrección de Jesús y la nuestra en su día es obra del poder de Dios. Dice San Pablo, esperando en Dios, cuando parecía cerrado todo camino a la esperanza, creyó Abraham que llegaría a convertirse en padre de pueblos numerosos, según lo que Dios le había prometido. Tal era tu descendencia, tal será tu descendencia. Y no vaciló en su fe, aún sabiendo bien que su cuerpo estaba ya consumido, tenía casi 100 años, y que el seno de Sara era incapaz de concebir hijos. Lejos de hacerle vacilar, la promesa de Dios robusteció su fe. Reconoció así la grandeza de Dios, convencido plenamente de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Esto es lo que le valió ser amigo de Dios. Y esas palabras de la Escritura no se refieren solamente a Abraham, valen también para nosotros, que alcanzaremos la amistad divina, creyendo en aquel que resucitó a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado a la muerte por nuestros pecados
y resucitó para nuestra justificación. El Dios que resucitó, por tanto, a Jesús es el que nos resucitará también a nosotros. Si Abraham creyó, nosotros también estamos invitados a la fe, estamos invitados a creer. Estamos llamados a resucitar con Cristo. Pasado el sábado, María Magdalena y María, la madre de Santiago, y Salomé compraron aromas para ir a ungir a Jesús. Muy de madrugada, el día primero después del sábado, en cuanto salió el sol, vinieron al monumento. Se decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del monumento? Y mirando, vieron que la piedra estaba removida. Entrando en el monumento, vieron un joven sentado a la derecha y quedaron sobrecogidas de espanto. Él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ahí tenemos, ¿no?, el relato, el acontecimiento. Ha resucitado, no está aquí. No busquéis a un muerto. Buscad a alguien que vive, a alguien que está vivo. Esta es. No busques a ningún muerto, no. Busca al que vive, al que está vivo, al que está en ti, al que está en la comunidad, al que está en medio de nosotros. Búscalo. No busques a un muerto, porque ya no está aquí. Si buscas a un muerto, no está. Y esto es lo que alentó y alienta nuestra vida y nuestra esperanza. Nuestra esperanza no se basa, no se apoya en ningún muerto, se apoya en alguien que vive. La resurrección de Jesús es, pues, una revelación de la identidad total de Jesús. Es la maravilla de las maravillas de Dios, ya que en ella manifestó su poder infinito y bienhechor, mucho más que ningún otro acontecimiento de la historia de la salvación. Es algo totalmente inusitado, ¿no? La vuelta a la vida definitiva de Jesús garantiza la vuelta a la vida de toda la humanidad. Al principio era así, la vida. Entró la muerte, pero Jesús nos ha devuelto a la vida, ha resucitado. Que sí, que está vivo. Y esta es la gran noticia, que vive, que estamos llamados a la vida, que la muerte la muerte ha sido vencida. No es lo definitivo, no es a lo que estamos destinados. Estamos destinados a la vida. Por la resurrección se hace presente y eficaz
la encarnación. La resurrección da eficacia a la encarnación, prolonga esa encarnación en el tiempo. La encarnación de Jesús se realiza, se sigue dando, se sigue realizando entre nosotros, gracias a la resurrección. Todo lo que Jesús hizo y enseñó en su vida histórica, en su tarea evangelizadora y proclamadora, ahora, aquí y ahora, se realiza. Los sacramentos son Jesús que sigue actuando. La cruz se sigue dando. La resurrección garantiza y revela que la cruz no fue ni una derrota ni un fracaso, sino una auténtica y completa victoria de Dios, que es amor. Esa es, veis, la cruz, muerte y resurrección. La resurrección nos dice, nos muestra que la cruz no fue ni derrota ni fracaso, sino victoria. La cruz es gloriosa, en la cruz se manifiesta el amor de Dios y la cruz tiene la contrapartida de la resurrección. El Dios que se hace presente en Jesús y que descubrimos por su resurrección, que estuvo presente en nuestro mundo y en nuestra historia y que sigue actuando por la fuerza del Espíritu Santo en sus testigos, en su comunidad, en cada uno de sus creyentes, es un Dios cercano, un Dios para nosotros y entre nosotros. La resurrección de Jesús, por tanto, es un acontecimiento que abarca todo el plan salvador de Dios, lo prolonga. Ese plan de Dios sigue presente en medio de la historia, lo prolonga para siempre y alcanza al hombre en su totalidad y lo transforma. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos reengendró a una esperanza vivificante por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Basta con que nos quedemos con un pasaje de entre tantos, por ejemplo este de Primera de Pedro. Por su gran misericordia Dios nos reengendró, nos volvió a engendrar. Hemos nacido de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La resurrección ha hecho que nosotros volvamos a nacer. Eso es el bautismo. El bautismo es volver a nacer. Somos nuevas criaturas. Estamos hechos para Dios. Somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Ya no estamos bajo el dominio de la muerte. La muerte ha sido vencida, ha sido derrotada. Ahora puedes vivir para Dios, en Dios y para Dios. Tu vida tiene sentido. No estás destinado ni destinada a la muerte. Este es el deseo profundo de toda persona. Es que no me quiero morir. ¿Por qué me tengo que morir? Jesucristo viene a dar respuesta al anhelo
más profundo que tiene el hombre, al anhelo más profundo que tiene la humanidad, el deseo de vivir. Por tanto, en Cristo el hombre encuentra la esperanza, encuentra la explicación, encuentra el sentido de su vida. La vida tiene sentido y esa vida tiene sentido en Cristo. Por tanto, estamos ante el proyecto original de Dios. He aquí el proyecto. Cristo resucitado es la convergencia del proyecto inicial de Dios creador y el final de la historia humana. En la resurrección encontramos perfectamente ese proyecto original de Dios y ese final de la historia humana. El proyecto inicial y el final de la historia humana lo encontramos en la resurrección. ¿Entendemos lo que quiere decir esto? Tenemos la resurrección aquí, tenemos el proyecto inicial de Dios, tenemos el final de la historia. Yo, mirando la resurrección, el acontecimiento de la resurrección, inmediatamente entiendo y veo cuál es el proyecto original de Dios e inmediatamente puedo ver cuál es el final de la historia. Ahí, en la resurrección, convergen los dos, principio y fin, alfa y omega. Ahí convergen. Esta contemplación del proyecto de Dios tiene especial incidencia en estos momentos. Siempre tiene especial importancia e incidencia, pero sobre todo hoy, en que buscamos y deseamos ofrecer una perspectiva de futuro realista y sólida para nuestra vida y especialmente para nuestra vida consagrada. Necesitamos esa perspectiva de futuro realista. También nosotros necesitamos abrirnos a un futuro esperanzador. La resurrección también nos abre a un futuro esperanzador. Quizá tengamos que pasar por la muerte, pero la muerte no es, hay que seguir diciendo, la muerte no es lo definitivo, no es la última palabra. Nuestra vida también tiene futuro, está abierta al futuro. Hemos de estar abiertos a la esperanza. No podemos renunciar a esa esperanza. Por la resurrección Jesús se revela como el centro de la historia y de la humanidad. Jesús, el Señor de vivos y muertos. Por eso puede marcarnos el camino que conduce hacia una meta realista, firme y gozosa. Estamos ante el acontecimiento central, alrededor del cual gira toda nuestra vida de creyentes. El creyente ante este acontecimiento profesa un acto de fe, realiza un acto de fe en el poder de Dios que es capaz de sacar vida de la misma muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Si Dios es capaz de dar vida, Cristo, muerto, ha resucitado. Y en Él hemos resucitado todos.
Él que es la cabeza viva y nosotros que somos sus miembros. Si la cabeza ha resucitado, los miembros también resucitarán. El que es la cepa auténtica y nosotros que somos los sarmientos. Para Dios no hay nada imposible. Esta es nuestra fe, la fe de Abraham, la fe en un Dios que actúa siempre con poder sobre nuestra vida. Esto es siempre necesario tenerlo en cuenta, sobre todo cuando experimentamos no pocas dudas, no pocas perplejidades, cuando experimentamos la zozobra, la dificultad, el vacío. Es un momento, precisamente ahora, que experimentamos la dificultad, cuando nos vemos limitados, con pocas fuerzas. Ahora es el momento para anclar bien nuestra esperanza como proyecto posible y necesario para el futuro. Ahora es el momento de poner el ancla, echar el ancla, anclar nuestra vida, poner fundamento, base y anclar nuestra vida en la esperanza. Nuestra esperanza firme. Insisto, yo creo que quizá tenemos el peligro de decir, pues ya no hay nada que hacer, o hay poco que hacer, o quizá, pues mira, No, es el momento ahora de vivir la esperanza. Ahora que nos vemos sin fuerzas, con pocos medios, con dificultades de todo tipo, ahora es el momento de afianzarnos bien en esta esperanza. Dios, con su poder, resucitó a Jesús para la vida escatológica y universalmente compartida, pues esta esperanza ha de suscitar entre nosotros una experiencia de alegría y de serenidad a la vez. Alegría y serenidad evangélica, que aliente a otros a seguir y a experimentar esta misma realidad en el compromiso del seguimiento peculiar de Jesús, en nuestro carisma, pues en el que hemos recibido, pues si es el carisma de María Josefa, pues en el carisma de María Josefa. ¿Tienes el carisma de Domingo? Pues en el carisma de Domingo. El carisma de Ignacio, pues en el de Ignacio. Experimentar la alegría, la serenidad evangélica que también permita a otros alegrarse en el compromiso. La resurrección como expresión suprema del poder de Dios engendra y garantiza en el hombre la fe. Engendra la fe y garantiza la fe, entendida como un compromiso con Jesús, Dios y hombre, y con el Padre y el Espíritu. Y también la esperanza segura, gozosa, cierta y para nosotros. Estamos, por tanto, ante un acontecimiento que tiene que fecundar nuestra vida, tiene que darle sentido, y el sentido es la esperanza. Nuestra vida
merece la pena, nuestro carisma merece la pena, nuestra dedicación, nuestro compromiso, nuestro trabajo, nuestro cansancio, nuestra limitación, si la vivimos desde el querigma, transforma la realidad, transforma nuestra vida, da sentido y esperanza a todo lo que hacemos. Bien, pues pidamos al Señor que siga aumentando nuestra fe y nuestra esperanza, que este acontecimiento de la resurrección, de la muerte y la resurrección del Señor, del que todavía pues diremos alguna palabra, alimente nuestra vida, alimente nuestra misión. Que así sea.